Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, este día lunes 27 quiero compartirles, retomando el estudio de la Santa Cena en la fiesta o en la fecha de la fiesta de la Pascua de nuestro Dios. Quiero que retomemos los aspectos relevantes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los más importantes que nos explica en el fondo el motivo principal por el cual Jesucristo debía morir. A nosotros se nos enseña mucho que Jesucristo murió para salvar nuestros pecados, o para limpiarnos, perdonarnos de nuestros pecados más bien, para salvar nuestras almas, queridos, pero hay un aspecto mucho más importante, mucho más relevante, y es el que dice relación con lo siguiente. Vamos a la escritura rápidamente. Romanos 7:1. Ignoráis, hermanos, dice, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 7 está hablando, queridos, de una ley con los que conocen la ley. Y normalmente los que no conocen la ley le dan una interpretación equivocada. Hace tiempo, o más bien hace pocos días atrás, me conversaban por ahí y me hacían reflexionar en lo siguiente. Quizás usted, hermano, me decían, no está entendiendo o está entendiendo equivocadamente lo que la Escritura dice. Y yo quiero, en general, hablar, queridos, de estos temas que son muy importantes, precisamente que es por no entender estos detalles que damos interpretaciones equivocadas a las Escrituras. Esto es normalmente usado para decir que la ley de Dios ya no está sobre nosotros, para decir que estamos viviendo en gracia y no en la ley, que estamos, gracias, valga la redundancia, a la gracia, libres de la ley, por el sacrificio de Jesucristo. Graso error. El apóstol Pablo está hablando de la ley del matrimonio, y está hablando porque él entendía perfectamente la unión marital que existía entre Israel y nuestro Dios. Y la única forma, queridos, esto es para que ustedes entiendan que Dios mismo no transgrede su ley. Cuando Él abre su boca para dar una instrucción, es eterna, es para siempre, porque Dios es perfecto, porque Dios es eterno, porque es inmutable. Nosotros cuando queremos entender o dar a entender que la Escritura tiene errores, que estamos entendiendo cuestiones de otra manera, equivocadamente, estamos restándole las cualidades únicas a nuestro Dios, la inmutabilidad, la omnisciencia, la perfección, la eternidad. Queridos, Dios no tiene error. Cuando establece algo, lo establece para siempre. Y el apóstol Pablo sabía muy bien esto. Está hablando de Deuteronomio 24. Allí se establece la ley para el matrimonio. Y se habla en Deuteronomio 24 de la forma en la que el marido podía repudiar a su mujer, bajo qué circunstancias la mujer se podía volver a casar, con carta de repudio y con el marido muerto. Dos alternativas. Esta esposa, queridos, esta esposa de la que estamos hablando, este matrimonio entre Dios e Israel, está en Jeremías 3 y Ezequiel 16. Allí en Jeremías 3 se habla de los yerros de Israel, de las fornicaciones, de cómo esta mujer se fue tras otros amantes. Si alguno, dice Jeremías 3:1, dejare su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más el marido? ¿No será la tal tierra del todo almancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Le está hablando a Israel. Ezequiel 16 dice lo siguiente: y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y aquí habla de su fornicación también, que es idolatría, es por irse tras otros dioses. Ese pecado es equivalente a la fornicación para Dios.
al adulterio, que es el que cometió la nación de Israel. Y en Ezequiel 16, también el profeta habla de su condición como nación, de su nacimiento. Versículo 6 de Ezequiel 16. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Ese es el momento del nacimiento. Y díjete en tus sangres, vive, vive, díjete en tus sangres. Estaba muriendo la nación de Israel, pero Dios le dio vida. En millares como la hierba del campo te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Y empieza a usar una analogía de la mujer. Dice, los pechos te crecieron y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y dite juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Allí está hablando del momento en que se establece esa relación marital entre Dios e Israel. Y luego, tanto Jeremías 3 como el 16 nos hablan, queridos, de toda la fornicación de la nación de Israel, del adulterio. Y, queridos, Deuteronomio 5 nos muestra el momento en que se establece el concierto. Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y díjoles, oye Israel los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Allí es donde Dios se casa con la nación de Israel, cuando establece el pacto en el Sinaí, en Horeb, cuando establece su ley para esa nación nueva, creciente. Queridos, allí es cuando Dios entra en matrimonio con la nación de Israel. Deuteronomio 6, versículo 14, es la advertencia del marido a la mujer. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Porque no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la haz de la tierra. Queridos, dentro de la ley de Dios se establece, además de la ley del matrimonio, una ley para el marido que le entra el espíritu de celo. Todo esto, queridos, Dios lo conoce muy bien. Y esto es una prueba más de la eternidad, de la perfección, de la inmutabilidad de la ley de Dios, de toda la ley de Dios. Porque esta misma ley Dios mismo no la podía transgredir, no la puede transgredir. Por lo tanto, luego de darle carta de divorcio a la nación de Israel por sus muchas prevaricaciones, por su idolatría, por su adulterio, por su fornicación con ídolos de todas las naciones, entonces aún Él le ofrece en Isaías 54 y 62 una promesa de volver a tomarla como su mujer. Pero esta promesa no se podía cumplir sin transgredir la ley de Dios, del matrimonio, del celo, del divorcio. Había una sola fórmula perfecta para resolver este acertijo, y era Jesucristo, el nuevo consorte, el único que podía resolver este acertijo, este problema milenial, porque va por años, por generaciones, queridos, va arrastrándose este problema de la nación de Israel. Y finalmente, queridos, se resuelve. Es Oseas 2, el libro de Oseas, queridos, es una representación, una analogía de la relación de Israel con Dios. Es un libro que ustedes deben leer para entender la relación que se fue dando con la nación de Israel y cómo finalmente termina en el divorcio, y cómo también algún día se promete la redención para esa esposa, el perdón para esa esposa. Queridos, yo les insto a estudiar la Escritura, el Antiguo Testamento, las leyes de Dios. En la medida que ustedes logren ahondar en esos terrenos, van a poder entender mucho mejor los propósitos de Dios. Cuando a mí me dicen que yo entiendo equivocadamente la Escritura, queridos, yo no puedo pedir un argumento distinto al de la Escritura para sacarme de ese error. Yo les invito a ustedes a analizar la Escritura, porque es la Escritura la que debe sacarnos de nuestros errores. Jesucristo tiene que morir entonces, queridos, porque debe convertirse finalmente en el nuevo consorte para el Israel de Dios. Queridos, la iglesia, las congregaciones, indistintamente
y, e independientemente de cuáles sean, van a formar parte de este matrimonio, pero no como una novia distinta, no como una mujer distinta, queridos. Nosotros vamos a formar parte de la misma esposa, vamos a ser injertados en el olivo natural. Es una boda, es un nuevo consorte. El tema aquí es que la esposa ahora se le añaden aquellos que aceptaron a Jesucristo como Salvador. Por eso, queridos, es importante que nosotros entendamos la historia completa. La Escritura es una historia de amor de principio a fin. De Génesis al Apocalipsis no habla de otra cosa que del amor de nuestro Dios. Y es importante que lo entendamos bien, para que entendamos que así como Dios no podía transgredir su ley, porque es para siempre, así también nosotros no podemos transgredir su ley, porque es para siempre. El periodo de gracia no es otra cosa que el regalo que Dios nos ofrece para alcanzar la salvación gratuitamente. Eso es el periodo de gracia. Pero el periodo de gracia, queridos, no nos libra, no nos absuelve de la ley de Dios. Es importante que estos aspectos los tengamos claros, porque cuando los tengamos claros vamos a entender que las fiestas de Dios son eternas, que tienen un propósito especial, maravilloso, y que la ceremonia de la Santa Cena no podemos realizarla cuando a nosotros se nos antoje. Como decía allí un rey en Primera de Reyes capítulo 12, si mal no recuerdo, o 13, el rey que diseñó una fiesta similar a la fiesta de las cabañas, pero en el mes octavo, el mes que se le había ocurrido a él en su corazón, o que se le había puesto en su corazón. Eso no fue agradable a Dios. Así tampoco, queridos, es agradable a Dios que nosotros celebremos sus fiestas, las ceremonias establecidas por Él y por Jesucristo, cuando nuestro corazón nos ordene. Para eso está establecido en la Escritura un orden perfecto, eterno, inmutable. Queridos, hoy quería contarles de este tema. La restauración de ese matrimonio la pueden encontrar en Isaías 54 y 62. Y es un aspecto que me parece importante mencionar de la muerte de Jesucristo, porque entender aquello pone todas las cosas en contexto. Eso es lo que nos hace entender definitivamente que nosotros no somos un pueblo especial. El pueblo realmente especial para Dios es la nación de Israel, y nosotros vamos a ser añadidos a ese pueblo. No somos un remanente aparte. El único remanente escritural, una y otra vez, del cual se habla, es el remanente del pueblo de Israel, que a través de los años siempre fue manteniéndose un remanente fiel a las leyes de Dios. Queridos, es importante entender esto. Les insisto, para que nosotros entendamos el lugar en el que estamos, la posición en la que estamos y la dirección en la que debemos encaminarnos. Vamos a continuar durante la semana revisando otros aspectos de la muerte de Jesucristo. Recuerden, estamos revisando el estudio, la ceremonia de la Santa Cena en la fecha de la Pascua de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta, queridos, no duden en hacérmela llegar a través de sus comentarios. Que Dios les bendiga.